Saludos, reciban muchísimas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Elías Reginaldo Bulabate y es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios en este día. En muchas iglesias repartidas por todo el mundo se celebra hoy el día de Pentecostés. Se recuerda este momento en el que el Espíritu Santo descendió de forma totalmente poderosa y armó de valor a los apóstoles que esperaban pacientemente en el aposento alto que descendiese el Espíritu Santo. Antes de continuar me gustaría orar. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recibe toda gloria, recibe toda honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque es un placer poder escuchar tu palabra. Es un placer, Señor, poderte oír nuevamente hablando a nuestros corazones. Tenemos una misión y queremos ser fieles, Padre Santo, para contigo. Guíanos y que tu nombre no deje de ser exaltado por todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Amén y amén. He estado en todo ese tiempo pensando, es que con respecto al tema de las misiones hay tanto de qué hablar y en serio he sido tentado en varias ocasiones de poder hablarles algunas de las ideas de muchos hermanos en la fe, muchos teólogos hablando y explicándonos en qué consiste el tema de las misiones. Pero no me he dejado llevar por la tentación. He visto a bien compartir con ustedes 8 preguntas que me parecen fundamentales para poder entender en qué consiste la misión, para qué tenemos la misión. Pero bueno, lo digo así a forma general, pero bueno, vamos a ir paso a paso. He sido tentado nuevamente para traer un mensaje que cuando me escuchen la gente diga, wow, qué novedad, pero luego leyendo la Biblia me doy cuenta que mira, el mensaje ya fue predicado hace más de 2000 años. Desde el Antiguo Testamento ya fue predicado, el mensaje es el mismo, el mensaje no pasa de moda y he sentido de todo corazón simplemente recordar lo que ya se dijo. Yo sé que muchas de las cosas que diré, los pastores ahí en la iglesia ya las han compartido en varias ocasiones y no viene mal que podamos recordar lo que ya aprendimos. El Señor muchas de las veces nos recuerda lo que ya sabemos porque Él quiere que seamos aún más conscientes de estas verdades que Él siempre nos dice y demanda de nuestra obediencia a su voz. La primera pregunta es, ¿qué es misiones? Y como ya les dije, yo he visto mejor irme a la misma Biblia para hallar las respuestas a estas 8 preguntas que les traigo en el día de hoy. ¿Qué es misiones? En Isaías capítulo 61, desde el versículo 1 al 2, leemos lo siguiente. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. En estos 2 versículos encontramos de sobra la explicación de lo que significa misión. Lo primero que tengo aquí subrayado es proclamar las buenas nuevas a los afligidos.
Una persona afligida es una persona que se encuentra abatida, es una persona que la invade la tristeza, se siente molesta. Y una de las misiones que nosotros tenemos es llevar a estas personas las buenas nuevas de salvación. Y más adelante voy a darles mucho más detalle. Luego también dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados, a todas aquellas personas que se sienten rotas o dolidas. La misión tiene este fin. Hay muchas personas alrededor del mundo que se encuentran en situaciones totalmente extremas, físicamente hablando. Ahora, es bueno que también nosotros lo miremos ya en el ámbito espiritual y llegamos a la conclusión de que en realidad todos estamos en esta condición porque el pecado nos ha afectado, el pecado nos ha dañado, el pecado ha creado una barrera entre Dios y nosotros. Y simplemente toda la humanidad sin excepción se encuentra de esta forma espiritualmente. Y luego también dice, para proclamar libertad a los cautivos, a todas aquellas personas que viven retenidas por fuerzas en algún lugar, aquella gente que está siendo sometida, que está sufriendo estas penalidades. Y también se nos dice, y liberación a los prisioneros, aquellas personas que están privadas de la libertad. Eso es lo que hace el pecado en la vida de toda la humanidad. Nos tiene presos y el objetivo de las misiones es intentar con la palabra de Dios que la gente se pudiese liberar de todas estas cosas que se están haciendo mención aquí. Y luego también dice para proclamar el año favorable del Señor, y me encanta lo siguiente, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Muy bien, el día de venganza, ¿por qué? Porque no hay misión si es que nosotros vamos y no hablamos acerca del pecado. Y la verdad que es una pena, produce una gran tristeza escuchar el mensaje de muchas personas que van en nombre de Dios, pero que llevan un mensaje totalmente fragmentado, un mensaje a la medida de los oyentes. Analizan primero qué es lo que les gustaría escuchar, no, la Biblia no consiste en esto, la misión no consiste en esto. El tema es que todos pecaron. Y aquí se dice claramente en este versículo 2, y proclamar el día de venganza de nuestro Dios. Hay un día de venganza. Todas aquellas personas que hacen caso omiso a las advertencias de Dios, todas aquellas personas que no quieren obedecer la palabra del Señor, que se preparen. Hay un día en el que Dios hará justicia. Hay un día en el que Dios juzgará a toda la creación. Así que es uno de los mensajes que no tenemos que quitar en el momento en el que nos acerquemos a las personas. Claro que es bueno, hay que hablar acerca del amor de Dios. Hay mucha gente abatida, hay mucha gente decaída y tenemos palabras de esperanza, pero siempre y cuando hay que recordar que el hombre es malo, el hombre le ha fallado a Dios, el hombre está distanciado, está totalmente alejado y necesita regresar a ese Dios, necesita arrepentirse, necesita el perdón, necesita un cambio. Esto es importante y por último, para consolar, o sea, aliviar, ayudar a todos los que lloran. Si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos estas mismas declaraciones en el Evangelio de Lucas capítulo 4 del versículo 18 al 19 y leemos lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Aquí ya nos dan otro detalle y cuando se nos habla acerca de los pobres, yo no quiero pensar, de hecho tampoco el texto sugiere
que se refiere a la gente que carece de bienes materiales. Aquí la gente pobre son todas aquellas personas que miramos su situación, se mira la situación y la verdad que es lamentable. Dios tiene misericordia de la humanidad. ¿Y quiénes son esos pobres? En realidad todos somos pobres. Necesitamos que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie, que el Señor nos libere y cambie esta condición. Solamente es posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Eso es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Las ciega totalmente, viven en tinieblas. Y misiones es llevar la palabra de Dios, que es luz, y con nuestras vidas testificar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, para poner en libertad a los oprimidos, aquellas personas que reciben algún tipo de oposición o de presión, aquellas personas que se ejerce sobre ellas algún tipo de autoridad excesiva o injusta. Y luego también dice, para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable llegó y no tenemos que desaprovecharlo. Y una de las personas que me parece un buen ejemplo a citar con respecto a todas esas situaciones, el endemoniado gadareno. ¿Cuál era la condición de este señor? Representa toda la humanidad. Sin Dios estamos totalmente perdidos. El enemigo es el que está gobernando nuestras vidas. Y con el pecado nosotros nos hacemos daño y más daño. Muchas de las veces nos dejamos engañar por las cosas físicas, pero no tiene nada que ver con la realidad, porque espiritualmente todos nos encontramos en la condición de este endemoniado de Gadara. Y necesitamos que Jesucristo nos libere, que Jesucristo toque nuestras vidas para que podamos recobrar la cordura y vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, como todo era originalmente antes de que el pecado entrase al mundo. Y me encanta porque les dije que más adelante les iba a explicar una cosa que me parece importante. Por eso no lo dije antes. Misiones. ¿Qué es misiones? Ya dijimos las cosas que se tienen que hacer, ¿no? en las misiones. Y bueno, ya vimos también en qué consiste las misiones. Pero el detalle es este. Lo tenemos en Hechos 8, 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Clave en la misión, no puede faltar la persona de Cristo. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Cristo es el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y por ende, solamente en su nombre, solamente en su persona, podemos nosotros ser salvos, podemos ser liberados de las garras del enemigo. Y cuando nosotros vamos a hacer misiones, no podemos ponerle a un lado a Cristo y predicar otras cosas. No podemos hablar de las ventajas o de las bendiciones de Dios sin presentarles a las personas a Dios. Dios es lo imprescindible. Todo lo demás es secundario. Las bendiciones son secundarias. Lo más importante son la salvación de las almas y solo es posible mediante la persona de Cristo. Por lo que es un tema importante que no debemos obviar en todo nuestro mensaje en el momento en que queramos hacer misiones. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Ya respondimos la primera, ¿qué es misiones? La segunda es, ¿por qué hacer misiones? Y una de las primeras respuestas es porque hay pocos obreros para hacer misiones. Leemos en Lucas capítulo 10, versículo 2 lo siguiente, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué hacer misiones? Porque necesitamos obreros. La mies es mucha.
hay tanta gente en este mundo que necesita escuchar el mensaje. Necesitamos de hombres y de mujeres que se unan a esta causa para llevar este mensaje y que llegue al máximo número posible de gente para que puedan tener esta oportunidad de entregar sus vidas al Señor y nosotros podamos estar contentos y gozosos viendo cómo la gente se entrega por completo a nuestro Señor y sus vidas son totalmente restauradas. ¿Por qué hacer misiones? Hay otra respuesta, pero antes de darle la respuesta, quiero darles algunos datos que me parecieron interesantes. ¿Saben cuánta población se estima que tiene nuestro planeta? Aquí tengo el siguiente dato. Población mundial, este es el último censo del año 2019, es 7.674 miles de millones. Población mundial. Ahora, el número de cristianos en el mundo se estima que rondan en torno a unos 2.400 millones. Si toda la población mundial es de 7.674 miles de millones, que no nos emocionemos al escuchar que el número total de cristianos, bueno, aproximadamente son de 2.400 millones. No es tanto, así que hay mucho trabajo que hacer. Bastante trabajo tenemos nosotros y no podemos perder la guardia. Por lo que la pregunta es, ¿por qué hacer misiones? La primera respuesta, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos alcanzar al mundo, necesitamos de hombres y mujeres que se comprometan con la obra y vayan hacia adelante, guiados por el Señor. Y luego también otra de las respuestas, ¿por qué hacer misiones? Tengo aquí como otra de las preguntas, ¿por qué hacer misiones? Tengo como respuesta, porque solo haciendo misión se puede conocer de Cristo. Tenemos en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15 lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Imposible, no pueden invocar el nombre de Dios si no tienen conocimiento de Él. Y por si acaso decimos que no, pueden pasar cosas así por casualidad, ¿qué saben de Dios? No saben, por lo que necesitamos hablarles para que puedan creer. Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De ahí la necesidad de que hayan obreros, de que haya gente que pueda salir. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que pronuncian el evangelio de la paz. Otro de los textos que nos hablan acerca de esto es Isaías 52, versículo 7, dice: qué hermoso son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice Sión, tu Dios reina. Esto, después de haber dado estas breves respuestas, seguimos con la tercera pregunta y dice: ¿a quiénes hacer misiones? Y la respuesta es fácil. La respuesta a esa pregunta, repito, es fácil. ¿A quiénes hacer misiones? A todos, absolutamente todos necesitan escuchar de Cristo. Dice Romanos 3:23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todo el mundo ha pecado. Todos, absolutamente todos. Y como bien leemos en la Biblia, las buenas obras no son suficientes para que nosotros
podamos pararnos ante Dios exigiendo ningún tipo de derecho, no, ninguna obra es suficiente para que nosotros nos merezcamos el cielo, para que nosotros nos merezcamos la salvación. Nada. Solamente Cristo y solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Todos pecamos. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie. Y la persona que crea o se tome el atrevimiento de subir la mano y decir que yo soy perfecto, yo no peco, tiene al instante que pedir perdón y arrepentirse porque está mintiendo y la mentira es un pecado. Por lo que a esta pregunta la respuesta es simple. ¿A quiénes hacer misiones? A todo el mundo. Todos necesitan de Cristo. Todos, absolutamente todos, sin excepción. La cuarta pregunta es, ¿cómo hacer misiones? Tenemos el texto de Mateo 28, 19 al 20. Que nos da la respuesta. Para hacer misiones primero necesitamos ir. Y es una imposición, id. Yo ya he recibido el mensaje. Ha llegado a mi vida, me ha transformado y yo estoy andando de gloria en gloria. Para que otra persona escuche este mismo mensaje, yo necesito hablar. Necesito hacerlo visible, que la gente sea consciente de ello. Si es necesario hacerlo desde mi silla, usando el teléfono móvil, es una forma de ir. El mensaje está en mi mente, está en mi corazón y yo lo traspaso. Por lo que cómo hacer misiones, primero ir. Y si es necesario desplazarte físicamente del lugar en donde estás a cualquier otro sitio donde te lleve el Señor para que tú lleves la palabra, bienvenido sea. Gracias Dios por haber pensado en mí. Por lo que hay que ir. Y luego dice, hay que hacer discípulos. ¿Cómo hacer misiones? No podemos hacer misión sin pensar en hacer discípulos, porque no solamente basta compartir la palabra, hay que hacer un seguimiento, hay que educar, hay que formar a estas personas. Esta gente tiene que entender en qué consiste el ser cristiano. No es solamente haber hecho la confesión de fe, sino que más bien es algo que va mucho más allá. Cada día necesitamos crecer, necesitamos conocer más de este Dios, necesitamos comprometernos, necesitamos madurar, necesitamos trabajar. Hemos sido bendecidos, hemos recibido este mensaje para que en el futuro compartamos este mismo mensaje. Y me encanta la definición de discípulo en comparación al alumno. A mí me enseñaron que el alumno es aquella persona que puede recibir alguna información y no está obligada en el día de mañana a ser maestro. De hecho, casi todos nos hemos ido a la escuela y no todos somos maestros en las escuelas seculares. El discípulo aprende con la finalidad de que cuando llegue el momento, él pueda enseñar. Y es lo que quiere Jesucristo. Jesús quiere discípulos, gente que escucha el mensaje, que lo recibe, que se va formando para que al mismo tiempo pueda traspasar estos conocimientos, esta palabra de vida a las demás personas. Así que, ¿cómo hacer misiones? Hay que ir, hay que hablar, no podemos callarnos. Hay que hacer discípulos. También en Mateo 28, 19 al 20 encontramos otra de las cosas que son imprescindibles. Hay que bautizar. Es cierto que el bautismo nos salva, pero mediante el bautismo nos identificamos con la fe cristiana y no es un mandato de hombre, es un mandato que dejó el mismo Señor Jesucristo, así que hay que obedecer. Mediante el acto del bautismo nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Mediante este acto, simbólicamente estamos dejando claro que
ha habido un cambio de vida. Hemos pasado de muerte a vida. Hay un antes y un después. Y es necesario que en el momento en el que vayamos a hacer misiones, no nos olvidemos de este detalle. Todo aquel que cree, todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo, tiene que dar este paso. Es importante. Otra de las cosas aquí que yo he señalado de cómo podemos hacer misiones es enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es importante. No es solo ir, no es solo hacer discípulos, no es solamente bautizar, sino que es necesario enseñar a estas personas a que guarden, a que sean siervos fieles, que sean personas obedientes a Dios, que sean personas que alcancen una madurez y que puedan servir de forma eficiente en el ministerio. Esto nos lleva a la quinta pregunta y dice, ¿dónde hacer misión? Tenemos la respuesta. Esa es la ventaja y la gran bendición que tenemos, que a todas estas preguntas que se va haciendo encontramos la misma respuesta dentro de la misma Biblia. Por lo que la respuesta a esta pregunta de ¿a dónde hacer misión? Tenemos Mateo 4:23 y leemos, y Jesús iba por toda Galilea. Ya tenemos por lo menos un lugar. Se hizo misión en Galilea, enseñando en sus sinagogas. Se puede y se debe hacer misión hasta dentro de la misma iglesia. Saquemos de nuestra mente la idea errónea de que dentro de las iglesias todos ya son salvos, todos ya conocen al Señor. No, dentro de la iglesia hay que hacer misión, hay que predicar de Cristo, hay que llevar este mensaje, porque hay personas que hasta ahora no han tomado la decisión definitiva de seguirle a Cristo. Así que aún dentro de las sinagogas, el Señor enseñaba, el Señor hablaba acerca del reino de Dios, ¿no? Y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dónde hacer misión? En Hechos 5:42 leemos, y todos los días en el templo otra vez, ahora sinagoga, templo, y de casa en casa. No nos olvidemos la pregunta, ¿dónde hacer misión? No solamente nos limitamos en el templo, de casa en casa. Y yo entiendo que estamos en otro contexto, vamos a buscar la mejor manera de poder llegar a las personas, pero me encanta el concepto ese de casa en casa, es como un poco más personal, ¿no? Como que nos centramos más, nos interesamos de forma particular en las personas. No es como en la iglesia que, bueno, como vienen tantas personas, es todo general y mucha gente se acerca a veces y se siente, bueno, yo estoy, pero al mismo tiempo como que no estoy. Pero de casa en casa uno se centra, uno se concentra, uno presta aún más atención, uno sabe, uno conoce a la persona y sabe cómo trabajar y ayudarla para que se cumpla el propósito. Y luego sigue diciendo, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Juan el Bautista, esto en Marcos 1:4, leemos, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Dónde hacer misiones si es necesario irse al desierto? Es como un poco irónico, ¿no? Es un poco contradictorio, pero en el desierto, porque la respuesta es fácil. Nosotros hacemos misión donde haya gente. Si están en el desierto, si se encuentran en la montaña, si están en el Everest, si están no sé qué, hay en esas selvas impenetrables, ¿no? De África, si hay personas, es la tarea nuestra de ir a donde se encuentran para que puedan escuchar el mensaje, para que puedan ser guiadas, para que puedan ser exhortadas y puedan de esta forma recibir a nuestro Señor Jesucristo, que es la clave de la misión. En Hechos 1:8 leemos,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me encanta Jerusalén, implica lo más cercano a nosotros. Yo me he convertido, mi casa, mi barrio, ¿no? Y luego se nos habla de Judea. Hay que ir agrandando, hay que ir alejándote. Si yo soy de Granadilla, después de haber sido luz, necesito irme a San Miguel, que es lo más cercano. Y después de San Miguel así voy ampliando, voy a toda la isla de Tenerife, después me centro en todas las Islas Canarias, ya luego en España, Marruecos. Este es el plan, poco a poco, porque hay una intencionalidad. A mí no me haría tanta gracia saber que tengo a un amigo, por ejemplo, de toda la vida, y que yo me venga a enterar de que se ha convertido. ¿Por qué? Porque ha tenido que viajar para irse de misiones a la India. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay algo que no entraría en mi cabeza. Si él se ha convertido aquí, en la misma ciudad en donde estamos, yo por lo menos tengo el derecho de saber que se ha convertido, que empiece siendo luz en el lugar en donde se ha convertido, que la gente lo sepa, para que cuando se vaya lejos y nos enteremos que fulano mengano se ha ido a no sé dónde para predicar el mensaje, que seamos conscientes. Esto también impacta, llama la atención, lo está llevando en serio, porque empezó primero aquí predicando. Y bueno, cuando vio que ya había hecho más o menos su trabajo, siguió. Y esto anima, esto motiva. ¿Dónde hacer misiones? Id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20. Hacer discípulos a todas las naciones, por lo que necesitamos hacerlo en todas partes. Todo el mundo necesita de esto. Eso nos lleva rápidamente a la sexta pregunta. Estamos llegando a la recta final. Dice la pregunta: ¿quiénes deberían hacer misión? Y la respuesta es: todos aquellos que hayan tenido un encuentro con Cristo. Primer requisito: para hacer misión necesita ser una persona ya salva, alguien que ha tenido este encuentro personal con el Maestro, de tú a tú, se ha confrontado con la realidad, tenía una forma de vida y ahora las cosas son totalmente diferentes, ha entendido, ha vivido en primera persona, ha tenido su propia experiencia, sabe de qué se trata. Este tipo de personas que comprenden sabrán cómo llevar este mensaje. Es diferente a que uno se vaya hablando acerca de la experiencia de otras personas, porque el Dios, mira, tenemos un caso en el Nuevo Testamento. Yo lo digo y creo que las mentes ya se han ido ahí directamente. En el nombre de ese Jesús que predica Pablo, yo te echo fuera, los demonios se doblan, que poseyeron a esta persona. Pero a Pablo yo le conozco, a los demás también yo les conozco, pero a ti yo no te conozco. Y que eso es una vergüenza, por lo que es necesario conocer primeramente de este Dios para poder hablar de Él, para poder llevar el mensaje. Otra de las cosas, atendiendo a la pregunta ¿quiénes deberían hacer misiones? Aparte de que tiene que haber tenido un encuentro con Cristo, no importa tampoco el sexo, sea hombre o sea mujer, todos somos llamados a llevar el mensaje. Tampoco importa la edad, ni mucho menos la raza. La raza no tiene nada que ver. Lo que importa es que haya sido la persona transformada y esté dispuesta a seguir con la misión. Y uno de los textos refiriéndome a la raza que he querido compartir se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 20, y dice: pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene. Esos no eran judíos. Se supone que los 12 eran judíos y son los que recibieron el mensaje, pero aquí ahora en Hechos nos damos cuenta de que predicaron el mensaje y muchas otras personas de otras naciones escuchaban y hacían el efecto multiplicador. Dice: pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene,
los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesucristo. Por lo que quienes deberían hacer misiones, ya he dado más o menos alguna información. La penúltima pregunta dice, ¿y cuándo hacer misiones? La respuesta, una de las respuestas, la he encontrado en Hechos capítulo 5, versículo 42, y leemos, y todos los días. ¿Cuándo hacer misiones? Leemos, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Por lo que la respuesta está totalmente clara. ¿Cuándo hacer misiones? Siempre. Siempre. No podemos perder la guardia. Aquí se trata de un tema serio. Es de vida o muerte. Todo aquel que se muere sin Cristo en su vida, en su corazón, sabemos que no le espera otro destino. Por mucho que hayan doctrinas que intenten engañarle a las personas pensando que si se muere alguien mediante una misa, su alma puede salir del limbo o del purgatorio para irse al cielo. No es verdad. Todo aquel que se muere sin Cristo vivirá eternamente alejado y separado de Dios. Es un tema serio, por lo que cuando hacer misiones, siempre, en todo tiempo. Y otro de los datos que hemos leído aquí es que no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. No cesemos, no perdamos la guardia. La gente necesita recibir este mensaje. Y esto nos lleva a la última pregunta, que dice, ¿hasta cuándo hacer misiones? ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo podemos cruzarnos ya definitivamente las manos y relajarnos? Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuevamente la pregunta, ¿hasta cuándo hacer misiones? Hasta que llegue el fin. Leo textualmente lo que he escrito. Respeto a la gente que ora y que canta con tanto fervor, ven Señor Jesús. Yo respeto a estas personas. No es malo tener estos deseos. No es malo para nada. Pero les aseguro que Jesús no volverá porque nosotros lo deseemos o lo ansiemos. Jesús volverá porque hemos cumplido con la tarea de llevar el evangelio a todas las naciones. Repito nuevamente, el texto dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Queremos que llegue el Señor Jesucristo? ¿Estamos hartos de tanta injusticia? ¿Estamos inconformes con la manera en la que se encuentra el mundo? Pues no perdamos la guardia. Hagamos misiones. Revolucionemos todo lo que esté a nuestro alcance. Las redes sociales son un gran trampolín, son una herramienta que si utilizamos de forma efectiva, llegaremos a más personas. Así que si queremos que Jesús venga y que esta es nuestra oración, ven Señor pronto, que anhelamos, nuestros ojos ya se están durmiendo, Señor. Es que si no cumplimos con lo que Él dejó claro en su palabra, estaremos así, vagando y vagando, llorando y llorando. Necesitamos hacer misiones, necesitamos llevar el mensaje, y cuando todas las naciones, la gente de toda tribu escuche este mensaje, yo creo en lo que dice la palabra,
entonces será el fin, porque la gente más o menos no tendrá ningún tipo de excusa de que no tuvo esta oportunidad. Eso es lo que he querido compartir en este día especial de misiones, este mes especial de misiones y este domingo especial 23 de mayo, recordando cómo en aquel día descendió el Espíritu Santo. Y es una de las cosas que insisto siempre, el poder del Espíritu Santo no era tanto para que hagamos exhibicionismo, para que estemos ahí al frente y la gente nos vea cómo el Espíritu Santo nos posee, cómo hace maravillas a través de nosotros. No, notemos que antes de que el Espíritu Santo descendiera, los apóstoles estaban con miedo, estaban escondidos y no podían llevar la tarea. El Espíritu Santo descendió, les poseyó, se levantaron con valor, tuvieron coraje, se levantaron y empezaron a cumplir con uno de los propósitos por los cuales el Señor les llamó. Pedro se levantó, empezó a predicar con todo denuedo, sin miedo, porque el Espíritu Santo llegó, el Consolador, el que guía. ¿Y cuántas personas dice el texto de Hechos que se convirtieron? Es una ventaja que haya descendido el Espíritu Santo y tenemos que predicar, tenemos que llevar el mensaje sin miedo alguno, porque sabemos que no estamos solos y que todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos en nuestro nombre, sino en el nombre de Dios. Si nos rechazan, en realidad no nos están rechazando a nosotros. Si nos desprecian, en realidad no nos están despreciando a nosotros. Si nos cierran la puerta, en realidad no lo están haciendo a nosotros, lo están haciendo a aquel que nos envió, el cual hará justicia en el día que está por llegar. Estarán todos, grandes y pequeños, ante su presencia para ser juzgados. Espero que haya sido de muchísima bendición. Para mí lo ha sido. Es un placer poder compartir siempre la palabra de Dios y me gustaría orar para acabar. Padre, gracias, porque es como dije al principio, tú siempre nos vas recordando tu palabra. Gracias porque has permitido que yo pueda compartir este mensaje sencillo. Mi deseo es que pueda refrescar nuevamente las mentes y pueda animar a todas aquellas personas que han tenido esta oportunidad de escuchar tu mensaje. Queremos ser hermanos de valor, queremos ser usados grandemente por ti, queremos dejar a un lado el temor y queremos ser verdaderamente misioneros. Recibe toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas bendiciones.